¿Qué tal? Buenos días. Aún falta más de una semana para fin de año, pero este programa, Atlántico Noticias, acaba hoy la temporada. Es nuestro último programa, por lo tanto, de este 2023 y hemos creído que es un buen momento para resumir lo que les hemos venido contando en poco más de un minuto. Durante este año hemos estado atentos a todo lo que ocurría en el conjunto de España y también fuera de nuestras fronteras, especialmente en la comunidad latinoamericana con la que nos unen tantos lazos sociales y afectivos. Atlántico Noticias es la ventana que hemos querido abrir cada día desde Canarias al mundo y este es un resumen de lo que hemos visto y lo que les hemos contado. Comenzamos. Aquí en el kibutz de Be'eri se encontraron más de 130 cuerpos sin vida. ¡Viva la libertad, carajo! De ver a tantas demás sobrepasando. Yo quiero anunciarles un compromiso. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Sí. Una de las noticias del año que también han podido ver en este resumen es la de los movimientos migratorios que están desplazando a millones de personas en todo el mundo. También aquí en Canarias, donde confluye una de las mayores rutas con destino al continente europeo. Es un movimiento que no cesa y que se sigue cobrando víctimas. Las dos últimas, un niño de solo 10 años y otro adolescente, que murieron de frío durante la durísima travesía que les trajo hasta las islas, hasta la costa de Puerto Naos, concretamente en la isla de La Palma. Allí eran atendidos esta misma madrugada el centenar de personas que llegó junto a ellos en la misma embarcación. Ayer miércoles llegaron al archipiélago otras 300 personas en 6 embarcaciones llegadas una vez más, tensionando el cate de Arrecife, obligando a realizar derivaciones a otras islas. No cesa ese flujo migratorio en el que muchos se dejan la vida y al que la Unión Europea trata de poner fin con su nuevo pacto migratorio. Una nueva estrategia que sin duda no gusta a ONGs y entidades sociales. Creen que se endurecen las condiciones para pedir asilo y que las personas que se sienten perseguidas en su país pierden derechos. El acuerdo incluye la llamada solidaridad a la carta, término que no gusta a todos. Los países podrán pagar, según este término, una compensación para no asumir su cuota de acogida. El Gobierno de Canarias ve aspectos positivos y negativos. El término de solidaridad a la carta, solidaridad obligatoria, no son términos que nos parezcan los más adecuados para una situación con la inmigración que estamos viviendo en un territorio como el Canario ahora mismo. Que ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda. Por lo tanto, lo valoramos positivamente. Esperamos tenga el efecto que en él se recoge. Hace solo una hora el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar ha defendido el pacto en el programa Buenos Días Canarias y ha insistido en que la solidaridad es obligatoria. Con reglas comunes, vinculantes para todos los Estados miembros, reglamentos que son leyes europeas y que además generan derechos directamente invocables ante tribunales de justicia de los Estados miembros y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, una mejora porque repara el descosido actual con reglas vinculantes y un mecanismo europeo de solidaridad obligatoria. No es verdad que sea solidaridad a la carta, es solidaridad obligatoria. Todas las necesidades de realojamiento de las personas después de operaciones de salvamento y rescate quedan especialmente reforzadas. Y esto sin duda ninguna está pensando en Canarias. Juan Carlos Lorenzo es coordinador de SEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Bueno, ¿cree usted que también esta norma obliga a los Estados miembros a ser solidarios en los términos que estamos escuchando? Nosotros creemos que no.
Nosotros creemos que estas nuevas normas no van a aliviar la presión migratoria cuando los países pueden elegir entre reubicar o pagar por no hacerlo. Y eso lo único que hace es reforzar la externalización en el control de fronteras. La presión seguirá estando en los países del sur, porque muchos países no querrán reubicar en su territorio y querrán abonar, de alguna forma mercantilizas el acceso al derecho de asilo, mercantilizas la garantía de derechos cuando puedes pagar por ello. Nosotros hemos abogado en nuestro tiempo por una solidaridad obligatoria y una responsabilidad compartida, y el pacto creo que eso no lo recoge. ¿De qué manera cree que va a afectar a Canarias este nuevo pacto europeo, a la situación que estamos viviendo ahora en medio de una de las rutas más transitadas y más peligrosas? Bueno, en general va a afectar a todos los derechos, al acceso al derecho de asilo, que queda de alguna manera bastante socavado, y a la protección de los derechos de las personas migrantes en general, también a las que llegan a Canarias. Pero en Canarias hay varios elementos que son especialmente sensibles. Esos controles obligatorios a la entrada para determinar si la persona se encuentra en el marco del asilo o no, y por tanto procurar el retorno, va a generar un espacio, una ficción jurídica de no entrada en el continente europeo y por tanto consolidar a las fronteras como espacio de derecho. Y si eso se produce en espacios fronterizos, en territorios fronterizos isleños, pues mucho más manifiesto y mucho más acentuado se va a ver. Esto para nosotros, esta ficción jurídica de no entrada, que se va a producir inevitablemente en territorios isleños, como puede ser las Islas Canarias, digamos que para nosotros es contrario al derecho internacional. Eso por un lado. Y por otro, esos procedimientos en los que las personas van a tener menos garantías para poder acceder al derecho de asilo porque provenga de un país que no está reconocido comúnmente la protección en el contexto de la Unión Europea, pues nos va a obligar a procedimientos fronterizos acelerados que se van a realizar desde Canarias y en Canarias, sobre todo procedimientos de retorno a los países de origen o a los países de salida. Esos son los principales elementos que van a afectar a las Islas Canarias. Entiendo, Juan Carlos, que lo que quieres decir es que van a quedar más personas varadas en territorio insular, aquí en las islas, a la espera de que se resuelvan sus expedientes o sus reclamaciones. De alguna manera, si estamos hablando de crear esos espacios en los que va a haber una especie de pre-screening, ¿no? Un primer registro y una primera evaluación de la situación de las personas, eso puede durar tiempo. Y es verdad que el pacto todavía no conocemos el detalle con respecto a cuánto tiempo puede durar eso, pero la realidad es que se pueden generar esos espacios que la Unión Europea yo creo que se molesta especialmente en decir que esos no son espacios de detención, sino de espera. Nosotros entendemos que son espacios de retención cuando una persona no puede o no tiene la libertad ambulatoria de moverse libremente. Por tanto, creo que el espacio de espera es un eufemismo para hablar de espacios de retención mientras se resuelve en el expediente, al menos el inicial, la solicitud inicial de las personas, y eso va a generar de alguna manera cierto contexto, cierto mecanismo de contención. Claro, Juan Carlos, esto si miramos alrededor, en todo el mundo, esto es un fenómeno que no atañe solo a Canarias, ni siquiera solo a la Unión Europea. Y ya son muchos los países que están optando por medidas más duras para frenar la entrada de personas sin documentación. ¿Esa política de entrada más dura crees que frena las ansias por llegar, en este caso a Europa, de quienes se lanzan al mar, por ejemplo? Yo creo que sabemos y estamos siendo testigos, ¿no?, de ese enfoque securitario, de control de fronteras, de esa visión de Europa fortaleza como elementos preeminentes en el pacto y en la legislación en general. La reforma de la migración que ha aprobado Francia, creo que en el día de ayer, y con bastante incidencia, incluso con dimisiones del ministro de Sanidad por ahora. La propia reforma migratoria que el Reino Unido está intentando llevar a cabo y no puede, porque el propio Tribunal Supremo Superior se lo impide. Yo creo que no va a generar un alivio con respecto a la reforma migratoria, porque eso depende de una serie de causas que hace que la gente se desplace forzadamente y que tiene que ver con conflictos bélicos, tiene que ver con persecuciones por diferentes motivos en el marco del asilo, tiene que ver con la falta de horizonte vital, de esperanza y las propias inestabilidades que sufren, por ejemplo, la convulsión política y social que vive Senegal. Tiene que ver con eso. Y en cualquier caso, eso no ha hecho que la ansia o la desesperación de las personas por desplazarse y tener que desplazarse forzadamente se haya contenido. Lo que estamos haciendo nosotros es establecer como contrapunto a esa situación en el que no procuramos vías legales y seguras, que yo creo que es algo que el pacto obvia de una manera casi completa, y lo que se recoge es anecdótico, es que hasta que no establezcamos vías legales y seguras para que la gente no se desplace forzadamente con
este nivel de dramatismo, no vamos a conseguir con normas, con enfoque cortoplacista y securitario, cambiar las realidades migratorias del mundo. La migración es un proceso global, como decimos, y mucho me temo que las soluciones se tienen que dar globalmente y probablemente en el origen, ¿no? Viendo de qué huyen, Juan Carlos, de qué escapan estas personas, más que cerrando la frontera en a dónde van, ¿no? Seguramente, o sea, nosotros sí podemos expresar una diplomacia y una normativa de retorno en el que la externalización y el mantener a las personas mientras más lejos mejor, con eso solo contenemos una realidad que es de muy difícil abordaje si solo estamos pensando en los efectos que generan las causas, que son el verdadero punto en el que deberíamos incidir. Si la desigualdad hace que el mundo se rompa en el sur global y en el norte global, eso jamás va a conseguir por muchas normativas desde el punto de vista restrictivas o extremadamente conservadoras y por tanto poco garantistas y poco respetuosas con los derechos de las personas, no va a conseguir cambiar las situaciones. Nosotros abogamos por vías legales y seguras que están recogidas en los pactos mundiales de migración y asilo que hemos suscrito y que no somos coherentes a la hora de desarrollar en políticas operativas, porque la valentía y la determinación política yo creo que brilla por su ausencia. Bueno, pues iremos viendo cómo se desarrolla este pacto, esa letra pequeña que aún no conocemos, para saber cómo nos va a afectar también aquí en Canarias, uno de los epicentros de la migración a nivel mundial. Juan Carlos, gracias, un día más, buenos días. Gracias, Roberto, saludos. Bueno, pues dentro de este fenómeno global, ayer les hablábamos de 2 niños africanos que se habían encontrado perdidos en el aeropuerto de Bogotá, en Colombia. Se cree que viajaban con adultos que simplemente los abandonaron allí. Las autoridades se han hecho cargo de ellos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que ubicaron a las familias de los 2 niños guineanos de 8 y 13 años que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Ya logramos un contacto con sus padres, con su madre, y pudieron establecer contacto mediante videollamada. Los menores se encontraban deambulando desde el pasado 7 de diciembre en la terminal aérea y, según autoridades, hacían parte de un grupo de migrantes que hicieron escala en Colombia para seguir su ruta hacia Centroamérica. Según Migración Colombia, se acordó crear un nuevo protocolo para proteger los derechos de los menores de edad migrantes en tránsito por los aeropuertos del país, para hacer la rigurosa revisión de los documentos presentados y la relación de parentesco de las personas con quienes viajan. Se intervenga desde las salas internacionales unas entrevistas particulares para determinar cuando hay familias en que estos niños, niñas y adolescentes estén acompañados. Las autoridades dicen que en grupos un promedio de 200 migrantes africanos llegan diariamente a Colombia para seguir su ruta hacia Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América. Ahí está la clave. ¿Qué es lo que está llevando a tantos africanos hasta Colombia? Se ha detectado por parte de las autoridades una nueva ruta que llega en avión hasta este país para luego continuar el largo viaje hasta Estados Unidos. Al llegar al país, estas personas deben permanecer en las salas de abordaje internacional mientras esperan sus conexiones. Su itinerario típico comienza en África, cruzan el Océano Atlántico para llegar a Colombia y desde allí buscan otros vuelos hacia países de Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, algunos enfrentan obstáculos para realizar sus conexiones y no las logran. Estos individuos en situación de tránsito han tenido que soportar condiciones difíciles en las salas de espera del aeropuerto El Dorado, como se evidencia en estas fotografías recientes donde se les ve en el suelo. Ante esta situación, las autoridades colombianas han iniciado acciones para organizar y asistir a estos viajeros. Imágenes y videos recientes muestran a algunos con sus maletas y en su expresión revelan el agotamiento del viaje. Seguimos en este continente. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aprobado nuevas medidas económicas que suponen una liberalización de la economía en al menos 2 cuestiones clave. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Bueno, se destaca la derogación de la ley de alquileres y de la ley de tierras. También va a haber mayor flexibilidad en el mercado laboral para abaratar los costos de contratación y despido. En total, hay más de 300 reformas incluidas en este documento. Bueno, están viendo alguna manifestación que está provocando estas nuevas medidas económicas, las primeras movilizaciones sociales en contra de Milei, aunque en un principio
con un seguimiento más bien escaso. Nos lo cuenta desde Buenos Aires Manuel Jove. 10 días pasaron desde la asunción de Javier Milei y hoy tuvimos aquí, en el centro porteño, la primera movilización convocada por organismos de izquierda, también movimientos sociales y algunos otros organismos como agrupaciones de derechos humanos que convocaron cerca de las 4 de la tarde. La situación se daba en el marco de 2 anuncios recientes de funcionarios, de miembros del gabinete de Javier Milei. El primero, de parte de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que adelantó un protocolo de mantenimiento del orden público que invitaba de alguna manera a los manifestantes, no solo de esta manifestación, sino de todas aquellas que vengan por delante durante la gestión de Javier Milei, a no cortar las calles. A esto se sumó el anuncio de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, que contiene los temas de acción social del gobierno, que aseguró que aquel que cortaba calles pasaba a perder el beneficio social que sea que le brinde el gobierno. Lo cierto es que con un amplio operativo, no solamente de la policía de la ciudad, sino también de las fuerzas de seguridad nacionales, como la Policía Federal o la Gendarmería Nacional, siempre a cargo de Patricia Bullrich, se dio esta movilización que llegó hasta aquí, hasta la Plaza de Mayo. Informó Manuel Jove para la Alianza Informativa Latinoamericana. Otra de las grandes noticias del año es la inflación, que se hace más visible ahora que se acercan las fiestas en las que gastamos bastante más. Algunas asociaciones de consumidores calculan que comprando lo mismo que el año anterior, la compra será entre 300 y 1.000 euros más cara. Entre 1.000 y 1.200 euros superior al que podríamos haber tenido el año pasado, que es unos precios prohibitivos en algunos casos. Es una horquilla muy amplia la que hay, por supuesto hay precios también muy parecidos a los del año pasado, pero la mayoría han subido mucho. Culpa de ello, el IPC más la situación económica coyuntural, que es muy alarmante. Este año que termina lo empezamos con una inflación alta que se ha ido moderando a medida que han pasado los meses, pero es cierto que acabamos 2023 pagando mucho más por las cosas que compramos y consumimos. Después de haber empezado el año asustados por el recibo de la luz y el carrito de la compra, Lidia Rodríguez, ¿qué ha subido más de precio a día de hoy? ¿Comer o encender la luz? Pues a día de hoy, Roberto, podemos decir que pagamos más por comer que por la factura de la luz, porque es cierto que los alimentos es lo que más ha subido desde el pasado mes de enero, cuando empezaba 2023, y si sumamos esos alimentos a las bebidas, podemos decir que ahora mismo estamos pagando en la cesta de la compra aproximadamente un 10,5%, pero no es lo único que ha subido. El alcohol, el tabaco también han supuesto un incremento del 7,7%. Y comer fuera, Roberto, eso que tanto vamos a hacer estas fiestas navideñas, supone un desembolso de un 6,3% más. Si desglosamos esas 3 cuestiones básicas en los alimentos que más han subido, podemos decir que el aceite de oliva se lleva la medalla, porque estamos pagando un 67% más que a principios de año. Y así sumamos el queso, la fruta, el azúcar, un 40%. Las papas, Roberto, algo tan básico para hacer un potaje, por ejemplo, estamos pagando un 20% más. Y atención, la carne, un 8% más. Bueno, el aceite de oliva ya es capítulo aparte, pero en esa subida destacas la de la carne de ave, la de pollo concretamente. Lidia, ¿es verdad que incluso se prevé que vaya a subir más aún? Pues cierto, Roberto, porque el pollo tiene una peculiaridad, y es que la aplicación de la Ley de Bienestar Animal va a suponer que se incremente todavía mucho más de lo que estamos pagando. Ahora mismo el kilo de pollo lo estamos pagando, el pollo entero lo estamos pagando a 3,25, y con la aplicación de esa normativa europea que pretende básicamente que haya menos ejemplares en las granjas para que vivan un poco mejor, podríamos estar hablando de un precio de 9,75, 3 veces más, Roberto. Bueno, pues otra cosa que sube. No todos son malas noticias, hay cositas que han moderado su precio, pocas pero las hay, ¿verdad? Cierto, es verdad que acabamos el año con precios más moderados, por ejemplo, en materia de energía. Si vemos, por ejemplo, la electricidad, vamos a pagar un 38% menos de lo que pagábamos a principio de año. Recuerda cómo empezábamos el 2023 echándonos las manos a la cabeza cada vez que veíamos la factura de la luz. Y otra de las cosas que también baja, Roberto, es el transporte de pasajeros, entre otras cosas por la aplicación de medidas como, por ejemplo, las subvenciones que estamos teniendo con la gratuidad de por ejemplo, las guaguas.
ahí hay un poquito de trampa, Lidia, porque si se subvenciona, lógicamente baja de precio. Gracias, Lidia. Vamos a seguir con la información nacional. El ministro de Justicia, Bolaños, ha comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso. Allí ha dicho que espera que en la reunión de mañana entre Sánchez y Feijóo se llegue a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Bolaños también ha pedido respeto para los jueces, precisamente hoy el Poder Judicial, y por unanimidad ha aprobado un acuerdo donde solicita al Congreso y al Senado que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación. En el caso de que sean citados, se negará la autorización. Ya desde ayer han mostrado su disconformidad ante esas comisiones. Que no se nos llame a comisiones extravagantes. Ayer hemos oído del titular de Lo Nuestro, que lo es también de otras varias cosas, que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación e incluso que su asistencia no tendría ninguna utilidad. Bueno, mientras Pedro Sánchez está en Cataluña, donde se ha reunido con el presidente Pere Aragonés. Antes, en una entrevista, ha dicho que espera reunirse también con Carles Puigdemont después de aprobarse la ley de la amnistía. Sobre un posible refrendo ha insistido pues prácticamente lo mismo que decía sobre la amnistía, en que la Constitución no lo contempla, por lo que ha pedido a los independentistas ser pragmáticos. El referéndum, desde el punto de vista material, en la Constitución no cabe. Llevamos ya más de una década hablando de cuál debe ser la solución al conflicto político, y yo no voy a decir que el independentismo pues está inmovilista en esta cuestión, como tampoco creo que puedan decir el independentismo que por parte del Partido Socialista, en este caso, nosotros no tenemos otra propuesta que poner encima de la mesa. Vamos a hacer una pausa recordando de nuevo las imágenes de lo que ha sido este año 2023, para el que falta una semana todavía para acabar, más de una semana, pero en nuestro último programa de este año queremos recordarlo en estas fotografías casi icónicas. Juro desempeñar fielmente mis funciones. Los candidatos más votados en España han gobernado. Hace unos días esta imagen nos llamaba la atención. Una manifestación en Madrid de personas que utilizan vehículos de movilidad personal, como pueden ser los patinetes, protestando porque ahora Renfe no les permite que suban a los trenes con ellos, debido al peligro de que sus baterías generen incendios. Hemos preguntado a las compañías de guagua en Canarias, también al tranvía en Tenerife, por esa prohibición en el archipiélago. Y lo cierto es que aquí no existe, no hay impedimento alguno. Madrid no es un caso aislado, en todo caso. También ocurre en Sevilla, en Cataluña o en otras ciudades europeas como Londres o Hamburgo. Vamos a hablar con Armando Hernández, es portavoz de la Asociación de Usuarios de este tipo de vehículos en Madrid, vocal de la Federación Española. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, parece que están en una ciudad pionera en este sentido de prohibir. A ver, ¿por qué? ¿La prohibición por qué es? ¿Porque efectivamente puede provocar daños esos vehículos? Bueno, a ver, se percibe en el público general como un vehículo de repente peligroso, pero lo cierto es que es un vehículo más que nada es nuevo, o sea, tiene 6 años existiendo y bueno, no tiene por qué ser peligroso realmente. Han ocurrido un par de incidentes en transporte público de Barcelona y de Madrid específicamente. Barcelona fue la pionera realmente en esta prohibición, porque hace ya casi un año o más de un año que están prohibidos en el transporte público de toda Cataluña. Y bueno, Madrid fue la siguiente, digamos. Renfe ya hace esta prohibición a nivel nacional
lo cual es mucho más preocupante, aunque ya estamos luchando desde hace bastante contra la prohibición en Barcelona y en Madrid. Claro, Armando, a ver, tiene cierta lógica que dejen usar los patinetes, el uso de estos vehículos autónomos, porque lo cierto es que desplazan un peso mucho menor, hay un ahorro de energía, que es de lo que estamos hablando, y también me imagino que un ahorro de espacio en las ciudades también, es decir, más patinetes son menos coches en la calle. Efectivamente. Por eso nosotros somos activistas y fomentamos el uso de los vehículos de movilidad personal y de cualquier tipo de micromovilidad, sobre todo la eléctrica, porque creemos que es la más conveniente, práctica y al final, con un vehículo del tamaño de mi cabeza, que te puedas hacer 50 kilómetros por la ciudad, nos parece que es un avance tecnológico bastante bueno, bastante positivo para la movilidad de cualquier país. Y nos parece un retraso bastante grande el que se esté prohibiendo el mover estos vehículos, porque eso va a impedir que la gente que se quiere mover de manera sostenible pueda hacerlo de manera práctica y segura. Claro, pero ahora argumentando desde el otro lado, Armando, también parece lógico que si, como tú dices, ha habido un par de casos, no sé cuántos será un par, pero a lo mejor hay varios en los que estos vehículos han provocado daños o daños a otras personas, parece lógico que también de alguna manera, hasta que la tecnología resuelva ese problema, también se limite, ¿no? Bueno, no creo que sea lo más lógico. Al final, para que la tecnología avance y para que la tecnología mejore, se tiene que fomentar este tipo de vehículos. Si no, la industria en ningún momento va a hacer la inversión necesaria para que la situación mejore. Y al final han sido literalmente dos casos de incendio, no de explosión, porque las baterías de litio no explotan, simplemente deflagran, que es que echan un montón de humo y mucho calor, y eso eventualmente pues sale fuego de allí. Pero no hay explosiones y al momento no ha habido ningún caso en transporte público en el que haya salido ninguna persona perjudicada, solamente daños materiales. Bueno, también es verdad que hay accidentes prácticamente cada día y que yo sepa no se han prohibido los coches todavía. Armando, hace un mes hubo una explosión de una batería de un ordenador portátil y en ningún momento se ha pensado ni siquiera en la prohibición de los portátiles. Armando, está claro. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Bueno, otra imagen destacable de este año, un logro de la ciencia canaria que además vivimos el pasado 1 de diciembre prácticamente en directo. 3, 2, 1. Bueno, desde California se lanzaba al espacio ese cohete que transportaba el primer satélite desarrollado aquí en Canarias. Lo vimos despegar, vimos cómo quedaba en órbita, pero su completo desarrollo lleva un tiempo y por eso queremos ver cómo se está ejecutando hoy. Y hablamos con José Alonso Burgal, que es gestor de IACTEC Espacio del Instituto Astrofísico de Canarias. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, Roberto. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien por aquí. Bueno, ¿cómo está nuestro amigo Alisio? ¿Ya completamente desplegado? Bueno, nuestro amigo Alisio, os dejamos con el lanzamiento. Entiendo que los oyentes están interesados en cuál es su estado, pues os pongo un poquito al día. Alisio ha estado 12 días a bordo de otro satélite, que es el encargado de inyectarlo en la órbita adecuada. Después de esos 12 días ha pasado lo que se llama Early Orbit Phase, es la órbita temprana, que consiste en estar 3 o 4 días haciendo, pues, ver que podemos comunicar con él, ver que los paneles solares se despliegan, ya siendo un satélite independiente orbitando nuestro planeta. Luego de esa órbita temprana ha comenzado el comisionado del propio satélite. En estos momentos están verificando que todos los sistemas del satélite funcionan adecuadamente. En concreto, ahora mismo se está probando el sistema de apuntado, que será capaz de orientar el satélite para tomar las imágenes de aquella zona que deseemos. Me imagino que esto está siguiendo un programa que ya estaría establecido. ¿Cuándo concluye? ¿Cuál es la fecha en la que empieza a operar el satélite?
Bueno, después de este comisionado de satélite viene lo que se llama el comisionado de nuestra propia cámara, la cámara Drago 2, que es la que hemos desarrollado en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y ahí tendremos que ajustar pues los parámetros de la cámara para que tome las imágenes de forma adecuada, pues según las condiciones de visibilidad o las condiciones del terreno. Pues por ejemplo hay que ajustar el tiempo de exposición, ¿no? Sería como cuando un fotógrafo va a una boda, pues tiene que ajustar esos parámetros de la cámara para que después las imágenes queden bien. Y cuando termine ese comisionado de nuestra cámara Drago 2, será el comisionado del otro instrumento que va a bordo, que es el módulo de comunicaciones ópticas, que permitirá una descarga rápida de esas imágenes. Y ya por último ya tendremos esa entrada en operación nominal, que esperamos que sea eso, final de febrero, ya marzo. José, sé que al principio el satélite no lo está manejando directamente todavía el Instituto de Astrofísica de Canarias, pero sí lo empezará a hacer y de hecho ahí es donde va a estar, digamos, el centro de control, ¿verdad? Aquí en el IACTEC. Sí, correcto. Después de estos 2 meses de comisionado, tenemos 6 meses de operación, que esa operación la realizará el fabricante de la plataforma, que es Open Cosmos, y a partir de ese 6.º mes se nos trasladará la operación al Instituto de Astrofísica de Canarias y podremos operarlo desde una estación de control de satélites que estamos instalando en estos momentos. Ya desde ese momento será el Instituto de Astrofísica quien dirija, por así decirlo, el satélite y la cámara quien lleva dentro, quien apunte y quien decida qué se fotografía, qué no, qué manera, ¿no? Así es, por primera vez el Instituto de Astrofísica de Canarias ha liderado una misión espacial completa y vamos a tener un satélite propio que vamos a tener plena autonomía para decidir dónde apuntar y cuándo, bien sea en una catástrofe natural o bien sea para monitorizar cultivos. Tiene muchas aplicaciones, como hemos hablado en diferentes ocasiones. Es el primer satélite canario, pero podrían ser más. De hecho, si fuesen algunos más, podríamos monitorizar el cielo de Canarias pues prácticamente todo el tiempo. ¿Hay ya planes para desarrollar más lanzamientos, Pepe? Bueno, en estos momentos nosotros estamos centrados en lo más difícil, que es demostrar que este primer satélite es capaz de hacer todo lo que tenemos pensado que va a hacer. Cuando lo hayamos demostrado, entonces viene la parte fácil, que es replicar. ¿Por qué replicar? Replicar este satélite, o sea, hacer varios, una pequeña constelación, no sé, una docena de satélites, por ejemplo. Eso nos serviría para tener una red visita mayor y poder estar cubriendo Canarias diariamente o varias veces al día. Así es. José Alonso, gestor de IACTEC Espacio, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, Roberto. Gracias a vosotros. Bueno, pues seguiremos atentos a la evolución de ese satélite canario ya en el espacio. En la página internacional, la guerra en Gaza deja más de 20.000 muertos. Según datos de Hamás, al menos 8.000 de ellos eran menores. Israel sigue avanzando por la zona sur de la franja y ha ordenado la evacuación de una ciudad donde viven más de 140.000 refugiados palestinos. Mientras Estados Unidos ha vuelto a bloquear una resolución para exigir el alto el fuego a Netanyahu. Leikana o lamut. Con estas palabras, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, niega un posible alto al fuego en los próximos días y asegura que continuará con la ofensiva en Gaza, que según los últimos datos de Hamás, se ha cobrado 20.000 vidas desde el pasado 7 de octubre. El líder del grupo, Ismail Haniyeh, ha discutido en el Cairo varias propuestas para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza, entre las que figura la liberación de 40 civiles israelíes a cambio de una tregua temporal. Además, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aplazado por tercera vez a petición de Estados Unidos la votación de la nueva propuesta de resolución para pedir una tregua urgente y sostenible que permita el paso de ayuda humanitaria. Hoy se celebrará una nueva reunión. I think everyone wants to see a resolution that has impact and that is implementable on the ground, and there are some discussions going on about how to make that possible. Mientras los ataques continúan, Israel ha anunciado el hallazgo de un pasadizo subterráneo en la franja que va hasta la residencia de un comandante. היום חשפנו שכוחות צה"ל פועלים ברובע הבכירים של חמאס בלב העיר עזה. מרוכזים בו מוסדות ההנהגה המדינית והצבאית של חמאס.
y ha ordenado la evacuación de una vasta zona de la ciudad de Khan Yunis, la mayor del sur de la franja, donde se han refugiado muchos palestinos desplazados por el conflicto. Se cree que puede haber más de 140.000 palestinos refugiados en 32 campamentos de la zona. La guerra en Ucrania cumple este jueves 666 días con el lanzamiento de drones kamikaze contra 12 regiones de Ucrania. El presidente de Rusia asegura que está dispuesto a llegar hasta el final. Por su parte, su homólogo ucraniano espera más apoyo militar internacional. El sistema de defensa aéreo ruso derribó un helicóptero ucraniano y 32 drones e interceptó múltiples cohetes. Por su parte, el ejército ucraniano ha empleado sus fuerzas en derribar los drones rusos y hacer frente a las 89 batallas en zonas de primera línea. Es la actualización de las ofensivas de ambos bandos cuando se cumplen 666 días de guerra. Días en los que no solo preocupan los ataques del enemigo, sino el difícil invierno que les espera a los pocos residentes que quedan en ciudades devastadas como Limán, al este de Ucrania. Sentado frente a una sencilla estufa de leña, este residente muestra la única manera que tienen de combatir las bajas temperaturas. Casi 20.000 personas vivían en esta ciudad antes de la invasión rusa y ahora quedan menos de 5.400 residentes, explica el alcalde. Más de un año después de que las fuerzas ucranianas expulsaran a las tropas rusas que ocuparon Limán durante 5 meses, la lucha ahora es calentar sus hogares para el duro invierno. Mientras, el líder de Corea del Norte ha amenazado con llevar a cabo un ataque nuclear si se le provoca, ha dicho, con armas atómicas. La decisión la ha tomado después de que Estados Unidos y Corea del Sur mantuvieran una reunión esta semana en la que hablaron efectivamente de disuasión nuclear, respuesta a las pruebas militares que realizó en primer lugar, como lleva realizando cada cierto tiempo, el país comunista. Y nuevo paso hacia el deshielo entre los gobiernos de Biden y Maduro. En octubre pasado, la administración de Biden levantó las sanciones al petróleo venezolano. Ahora Estados Unidos acaba de liberar al colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente Maduro, a cambio de la excarcelación de varios venezolanos y estadounidenses detenidos en el país suramericano. El empresario colombiano Alex Saab, el aliado clave del presidente Nicolás Maduro, fue librado de una cárcel de Estados Unidos y llegó este miércoles a Venezuela. Se produce tras un acuerdo bilateral de canje de detenidos con el gobierno de Estados Unidos. Gracias al pueblo de Venezuela, me siento orgulloso de servirle al pueblo de Venezuela y de servirle a este gobierno, un gobierno humano, un gobierno leal. A cambio de su liberación, el gobierno de Maduro puso en libertad a 10 estadounidenses detenidos en Venezuela y la extradición de un criminal conocido como Fat Leonard, además de la liberación de 21 prisioneros políticos venezolanos. Dentro de ese acuerdo también se incluyó la revocación de 3 órdenes de arresto contra opositores del régimen de Maduro. El enviado presidencial especial para asuntos de rehenes de Estados Unidos comentó que el presidente tiene que tomar una decisión difícil al final del día y tiene que sopesar diferentes consideraciones para finalmente traer a alguien a casa. Y el presidente hizo eso para atraer a estos hombres. Uno de los prisioneros dice que por fin es libre, que está muy agradecido por los Estados Unidos de América, por todos ustedes y por la oportunidad de volver a casa. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela comienzan a suavizarse después de varias semanas y Maduro ha prometido organizar elecciones independientes en 2024. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día, Pedro Machín, Wendy Fuentes. ¿Qué tienen preparado para hoy? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Roberto, muy buenos días. Pues lluvia. Vamos hoy a hablarles en nuestro programa con el paraguas en manos, porque sí es verdad que llegan esas precipitaciones a nuestro archipiélago como antesala de esta Navidad. Parece que se extenderán también a lo largo de este fin de semana. Le tomaremos el pulso al tiempo. ¿Y qué quieren que les diga? Que si llueve bien es sin duda un regalo para esta fecha. Y un regalo también es poder contar con nuestros mayores, fuente de sabiduría y ejemplo para cualquiera de nosotros. Hoy vamos a conocer la historia de Viviana, una herreña de 86
36 años, que se ha convertido en una profesional del senderismo. No hay quien le siga el ritmo. Con ella vamos a inaugurar hoy una sección que hemos titulado Los mejores ejemplos. Y además de todo ello, también les hablaremos del precio de los productos de la alimentación, que se encarecen semana tras semana antes justo de la Navidad. Nosotros hemos elaborado nuestro particular observatorio de precios y hemos comparado cuánto ha podido costar la carne y el pescado hace 2 semanas y cuánto nos costaría a día de hoy. Alimentos que posteriormente se van a convertir en residuos y en desperdicios. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos reciclarlos? Se lo vamos a contar enseguida. Vamos a responder a todas esas cuestiones, pero eso ya lo saben que será a partir de las 12 aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día. Por cierto, Roberto, no sin antes desearte a ti y a todo el equipo de Atlántico Noticias feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Un abrazo. Es verdad, compañeros, que vamos a estar un tiempo sin vernos. Feliz Navidad a los dos y a todo el equipo de Ponte al Día. Bueno, vamos a seguir en Islandia, donde continúa estable la erupción, aunque ha disminuido el flujo de coladas de lava. Según la Oficina de Meteorología del país, el magma solo emerge de 2 chimeneas con el cráter de mayor actividad situado al este, y también se ha detectado una lengua yendo hacia el oeste. Esto que ven ahora mismo es la imagen en directo. ¿Verdad que no parece que haya tanta lava como ayer? Por lo menos no se ve con esa claridad. También es que el edificio alrededor de esa grieta ha podido crecer un poco. La actividad sísmica también ha disminuido, en todo caso de manera importante en las últimas horas. La lava ha cubierto una superficie aproximada de casi 4 kilómetros cuadrados. Bueno, llegados a este punto vamos a ver cómo llega la previsión meteorológica, Emilia, porque algo ha llovido y algo más, bastante más podría llover, ¿eh? Bueno, pues vamos a intentar recuperar la conexión con nuestra compañera porque algo debía estar apagado. Vamos a ver si podemos de nuevo conectar precisamente para hablar de esas lluvias que se esperan. Bueno, aquí lo que estamos viendo es ese volcán bastante más lejano en Islandia. Si algo sabemos aquí es de volcanes y este parece que está empezando a perder actividad. Emilia, ahora sí que te oímos. ¿Me escuchas? Ven, Ahora perfecto, porque tengo muchas cosas que contarte. Venga, entre ellas, de lluvia bastante. Entre ellas que ha llovido durante esta mañana por culpa de un frente, pero que lo que puede venir es algo bastante distinto y con su factor de sorpresa. Enseguida te lo cuento. Primero vamos a quedarnos con la imagen de satélite para contarte dónde está ese sistema frontal ahora mismo. Es esta línea de nubosidad que tenemos aquí, un sistema frontal que entraba a primera hora un poquito adelantado de la mañana y que dejaba precipitaciones en muchos puntos del norte de las islas. De hecho, a esta hora ya han caído más de 15 litros, 17 litros por metro cuadrado en Mazo, por ejemplo, en la isla de La Palma, más de 10 en el área de Anaga, en el sur de Anaga, área metropolitana de Tenerife, y también más de 10 en puntos del interior de la mitad norte de medianías de Gran Canaria. Un sistema frontal aparentemente inofensivo que va a seguir trayendo flujo del nordeste con bastante humedad, sin mayores consecuencias más que pasa el frente, pasa la lluvia, ha dejado rachas importantes de más de 85 kilómetros por hora, por ejemplo, en los Altos de Igualero, en La Gomera, y hasta ahí este pequeño episodio de un frente. Pero ¿qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, en las próximas horas, a nivel de superficie, en torno a los 800 metros, aparentemente nada. Tenemos un anticiclón que nos envía viento del nordeste y que poco a poco también deja entrar aire del este y sureste. En principio, pues nada más que eso, con algo de temperatura subiendo, repuntando en Fuerteventura y en Lanzarote. Pero ¿y si nos vamos más arriba en la atmósfera? Si subimos y nos vamos a los 3.000 metros, ¿qué encontramos? Pues encontramos esto, lo que se conoce como una dana, una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que atraviesa de forma retrógrada el archipiélago. ¿Por qué decimos retrógrada? Porque en teoría, antes de ayer, esa depresión, esa dana, iba a adentrarse hacia el continente africano y ayer los modelos numéricos cambiaron y recorre al revés, en sentido contrario, de este a oeste del archipiélago. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que esas temperaturas a 3.000 metros ya van a ser bastante negativas, muy por debajo de los 0 grados. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en que el contraste en la superficie entre el aire, la masa de aire cálido y la masa de aire frío puede traer tormentas. De hecho, ahí lo muestra el modelo de previsión de lluvia. Aquí tenemos el frente que ha pasado hoy, más la previsión de lluvia por esas posibles tormentas que desde mañana por la mañana pueden afectar a la isla de Lanzarote. En un primer momento, de hecho, hay avisos
aviso mañana a partir de las 9 de la mañana en Lanzarote. A partir de las 12 hay aviso amarillo también por probabilidad entre un 40 y 70% de que llueva en la isla de Fuerteventura. Y desde las 6 de la tarde también en la isla de Gran Canaria. Y el sábado ese aviso se traslada a Gran Canaria, a Tenerife y a la isla de La Gomera. Así pues, mañana la previsión va a estar marcada por fenómenos tormentosos que podrían darse desde primera hora. ¿Dónde? Pues aquí, en Fuerteventura y en Lanzarote. De hecho, lo hemos significado con esas tormentitas que vemos en el mapa. Y precipitaciones en forma de chubascos que luego se van a ir extendiendo a medida que esa dana vaya recorriendo el archipiélago y que podrían ser de nieve por encima de unos 1.900, 2.000, 2.100 metros de altitud. Chubascos que pueden ser en forma de nieve, pero también pueden ser en forma de granizo. ¿Por qué? Porque la temperatura a esa altura es muy baja, con un viento de momento que no va a ser importante. Ese viento será del nordeste girando a este flojo. ¿Y esto qué va a ser? Hay un jugador número 11 aquí y es el relieve de todo el archipiélago, porque aunque la dana vaya recorriendo en ese sentido las islas, las zonas del sur podrían estar afectadas por esos fenómenos tormentosos. Ojo, también esa tormenta puede caer entre islas en el mar, así que mañana será un día de esos de intervalos nubosos que donde esté cubierto y donde la dana actúe va a dejar chubascos localmente tormentosos y por encima de los 2.000 metros de nieve, Roberto. Bueno, un día nosotros, con un tanto de incertidumbre también. A nosotros nos da igual, Emilia, como vamos a estar comiendo a cubierto, ¿verdad? Para celebrar Pues sí. la Navidad, pues que llueva afuera lo que quieran. Pues sí, pero mucha precaución a los que estén por fuera. Bueno, Emilia, me toca desearte una feliz Navidad en este último Igualmente. programa del año. Muchas felicidades. Igualmente. Bueno, y a todos ustedes que nos siguen habitualmente y en nombre del equipo que hace posible este programa, ustedes no los ven, pero están ahí y hoy los van a ver en la sala de máquinas de este programa. Se los voy a mostrar, miren, ahí entramos en la sala de realización para que vean a todas las personas que se coordinan cada día y desde bien temprano, para que cada mañana a las 11 un servidor les cuente lo que pasa. Ustedes los ven ahí calladitos, pero no paran de hablarme, de decirme cosas al oído durante todo el programa. Bueno, pues gracias a todas estas personas salimos cada día al aire a contarles lo que ocurre y hoy nos queremos despedir desde este otro lado con el deseo de que disfruten de estas fiestas y que el año nuevo les traiga muchas alegrías y, si es posible, algún buen regalo mañana en la Lotería de Navidad, que por cierto va a emitir esta casa Televisión Canaria en directo. Así que mucha suerte y muchas felicidades. Volvemos, si Dios quiere, en 2024 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós. The sound of music may fill the air. A girl's still crying, it's a wonderful love. Beneath the wet of gold rain, an angel gets wings. The sound of music may fill the air.